Dios bendiga grandemente la vida de mi hijo y gracias a Dios por continuar usando su vida, la vida de mi hija, la vida de mi esposa, mi madre y de toda mi familia al servicio completamente de Cristo Jesús para la edificación de los hijos de Dios. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, saludándoles una vez más a todos mis amados hermanos, familia y amigos en el Señor. Espero, mi muy amado, de que hoy podamos una vez más abrir el santo libro y hacer un viaje juntos, continuar lo que hemos empezado y poder nosotros edificarnos por la palabra. Recuerden que la palabra es todo en todos nosotros. Nosotros solamente tenemos que abrir la palabra de Dios y Dios nos habla. Los pastores, los ministros, los maestros, los evangelistas, solamente somos instrumentos en las manos de Dios, pero es Dios el que habla a su pueblo por su palabra. Cada vez que nosotros pronunciamos, declaramos la palabra de Dios, es Dios hablando al corazón del Hijo. Cuando las palabras son del hombre, quiere decir que no vienen y no provienen de la Escritura. Entonces entendemos que son palabras de los hombres. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, cuando declaramos lo que escrito está, entonces sabemos que Dios es el que está hablando a sus hijos. Así que, mi muy amado, sea un niño el que declara la palabra, sea un joven o una jovencita, Dios está hablando en ese momento, porque lo que están haciendo es declarando lo que esté escrito. Fuera de lo que esté escrito, solamente serían interpretaciones de la mente, humanos, gloria al Señor, enseñanzas de los hombres, tradiciones de los ancianos, como nos dice la Escritura y nos enseña. Pero todo lo que sale de la boca de Dios está escrito en este libro. Y por eso lo amamos nosotros. Y sabemos que cuando la Escritura se declara y cuando la enseñanza, la doctrina viene al corazón, sabemos que esa sí es la palabra de Dios y no la de los hombres. Así que vamos a continuar, mi hermano. Hoy tenemos, gloria al Señor, la gran bendición de continuar y vamos a la tercera parte de este lindo, gloria al Señor, estudio o lecciones, como usted le quiera llamar, gloria al Señor, y le habíamos titulado La Pascua y el Cordero. Así que vamos a proseguir esto y quiero empezar con nuestra primera cita en Éxodo, capítulo 12, versículo 25 al 28. Vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 12, versículo 25 y 28. Ya saben que siempre ponemos dos versiones ahí en la pantalla para que usted pueda regocijarse en ella. Siempre tenemos la Reina Valera, gloria al Señor, que es siempre la Biblia que nosotros los cristianos evangélicos usamos. Y siempre pongo otra versión para que se le facilite a usted la comprensión de todo lo que nosotros leamos. Así que no importa verdaderamente la versión que usted tenga, lo importante es que el contenido debe de ser el mismo. Así que vamos, mis amados, a leer. Voy a leer de Éxodo capítulo 12, versículos 25 al 28. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional. Y así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, regalándonos todos los dones que el Padre y Cristo Jesús nos manda. Dice así el verso 25, dice: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. ¿Hablando de qué? De la explicación de la Pascua. Fíjense bien, versículo 26. Y cuando sus hijos le pregunten, aquí está, en medio de la celebración, cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, le responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor,
Fíjese bien cómo deberían de responder los padres a los hijos. Cuando ellos estuvieran cenando, teniendo esa cena, y ellos le preguntaran a su padre, porque siempre las preguntas iban dirigidas al padre, que es la cabeza de la familia. Y cuando sus hijos le preguntasen qué significa para ustedes esta ceremonia o esta celebración, versículo 27, le responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Alabado sea Cristo. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Versículo 28. Y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Toda aquella declaración, el pueblo lo siguió al pie de la letra. Por eso nosotros amamos la escritura. Todo lo que está escrito para nosotros es completamente importante. Aquí se encuentra todo lo que el Hijo de Dios necesita saber y entender de su Dios y de la salvación que Él ha traído hacia sus hijos. Pero lo importante en todo esto es que ellos tenían que saber cómo responder cuando se preguntara. Hoy, en los tiempos de hoy, hay miles y millones de personas que no saben cómo responder a esta pregunta. ¿Qué significa la Pascua? Y ahí el padre de familia tenía que saber qué responder con claridad, sin titubear. Él tenía que decir: este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó a lo largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento para nosotros en los tiempos de hoy? Eso es lo que se tenía que declarar en esa cena. Cuando la familia estuviera cenando, celebrando la Pascua, porque no podemos olvidar que esto se trataba de una cena que se tenía que tener familiarmente hablando, en los hogares, en las casas. Entonces el padre tenía que responder, tenía que saber qué responder. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento en todo esto en el nuevo pacto? Cristo Jesús, mis muy amados, fue el que explicó cada etapa de la celebración de la Pascua cuando él estaba celebrándola con sus discípulos. Y vamos a ver esto para que ustedes vean completamente el cumplimiento y que Cristo siguió las declaraciones que se debían declarar. En el capítulo 22 del libro de Lucas, Lucas 22, versículo 14 al versículo 20. Y una vez más voy a dar lectura de la Nueva Versión Internacional. Así que abran ustedes sus Biblias, todos los que están apuntando. Gloria al Señor, como buenos estudiantes, para ser buenos maestros y enseñadores, primeramente de tu casa, primeramente en tu casa se debe enseñar y después en las demás. Así que dice Lucas 22, verso 14 al 20. Dice: cuando llegó la hora, fíjese bien, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. ¿A dónde estaban sentados? En la mesa. Entonces le dijo: he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. La Pascua se trataba de sentarse en la mesa y comer el cordero. Dice el versículo 16: pues les digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Por eso nosotros le llamamos la última cena. Versículo 17. Luego tomó la copa. ¿Pero luego de qué? Luego de haber comido. Primeramente comieron y ahora en el verso 17 dice: luego tomó la copa, dio gracias y dijo. Hasta que habían comido, toma la copa, ahora va a dar gracias y fíjese bien lo que dice:
tomen esto y repártanlo entre ustedes. Que había tomado, versículo 17, había tomado la copa. Y cuando tomó la copa, ¿qué hizo? Hizo un agradecimiento. Hizo una declaración de agradecimiento. Dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Verso 18. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que primeramente, después de la cena, habían tomado la copa y en este momento estaban bebiendo de la copa, cada uno de ellos. En el versículo 19, miren lo que dice. También tomó el pan. Primeramente había tomado la copa. Antes de haber tomado la copa, se habían sentado a cenar. Y ahora el verso 19 dice, también tomó pan y después de dar gracias, una vez más da gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, después de haberlo partido, antes había dado gracias y después dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Ahí está el entendimiento ahora, ¿verdad? El sentido espiritual. ¿Por qué lo estaba haciendo? Para que ellos entendieran que ese pan que él estaba partiendo iba a ser el simbolismo de lo que él iba a ir a hacer actualmente después. Después de qué? De la cena. Entonces, cuando él dice, este pan es mi cuerpo, está dando una simbología, está asimilando su cuerpo que estaba en ese momento visible enfrente de ellos y ahora lo está diciendo, así como este pan es quebrado, así como este pan es entregado por ustedes, hablando de qué, del sacrificio que él iba a ir a hacer en la cruz, la sangre que él iba a derramar, pero todavía no había pasado nada de esto. Entonces, todo lo que él está haciendo en ese momento es un simbolismo de lo que él iba a hacer después. Y vuelvo a leer una vez más el versículo 19 de corrido para que lo podamos ver. También tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria. Entonces, ¿qué era? Era un memorial. En otras palabras, para recordar lo que él iba a hacer después. Todavía no lo había hecho. Lo iba a hacer después. Marque todo esto, mi muy amado, porque hay demasiada gente confundida en lo que verdaderamente es el partir el pan y el tomar la copa. ¿Qué iba a hacer? Hagan esto en memoria, un memorial. Pero no se podía tener memoria de alguien hasta que esa persona haya fallecido. Por ejemplo, en ese momento él estaba dando un ejemplo de lo que se tenía que hacer después, por lo que iba a pasar. El sacrificio, la muerte, el derramamiento de sangre que él iba a tener. Entonces eso es lo que ellos iban a recordar después. Ahorita no podían hacerlo porque no había pasado. Versículo 20. De la misma manera, tomó la copa después de la cena. Ahí está, la copa después de la cena. ¿Ok? Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Una vez más, todavía no había sido derramada su sangre. Una vez más, el simbolismo está puesto, que es derramada por ustedes. Todavía no había sido derramada. Iba a ser derramada después. Entonces, por eso los cristianos evangélicos decimos que todo esto es un simbolismo. Si tú, es increíble porque a veces las personas quieren ver la palabra simbolismo. Obviamente no lo vas a hacer. Tú tienes que estudiar la escritura y entender lo que es simbólico cuando tú lo estás leyendo y lo que es literal.
Literalmente ellos no estaban comiendo el cuerpo porque él estaba presente. Literalmente ellos no estaban bebiendo la sangre porque él estaba presente. Era un simbolismo para que ellos tuvieran memoria después de esta celebración y se recordaran por qué él vino a este mundo. Vamos a ir ahora, mis muy amados, habiendo entendido esto, gloria al Señor, vamos a ir a otro, gloria al Señor, cumplimiento, porque la pregunta sería, ¿quiénes son los que podían participar de esta Pascua? ¿Quiénes son? En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 48. Vamos todos para allá. ¿Quiénes podían participar de esta celebración de la Pascua? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Éxodo, donde la Pascua principió. Principio de mes, gloria al Señor. Principio del año será este mes. El mes de Nisan fue llamado después y primeramente era el mes de Aviv. Ok, pero vamos a ir para allá. En Éxodo capítulo 12, versículo 48 de la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice. Dice, todo extranjero, ponga atención a esto, todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá. Si quería ser partícipe, había requisitos para hacerlo. Deberá primero, ¿qué tenía que hacer? Primero, circuncidar a todos los varones de la familia, porque eran la cabeza, era lo que representaban, era la señal de un pacto. Solo entonces podrán participar de la Pascua. Por si fuera nativo del país, ningún incircunciso podrá participar de ella. Quiere decir que ninguno que no se quisiera circuncidar podía ser partícipe de la Pascua. Recuérdense que cuando esto pasó, ellos estaban en Egipto y todos los niños tenían que ser circuncidados desde un principio a los 8 días. Cada uno de ellos, de los varoncitos, tenían que circuncidarse. Por eso encuentra la palabra varón. La circuncisión era para el varón, nunca para la niña. Hay que entender esto. ¿Cuál es el significado entonces espiritual de todo esto? ¿Cuál es el significado físico de la circuncisión? ¿Ok? Ya sabemos que era un simbolismo de qué, de lo que sería la circuncisión interna, espiritualmente hablando, Dios. Dios quería que tuviéramos una circuncisión nosotros, pero ¿a dónde y cómo? Fijémonos lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Miraremos ahora el cumplimiento de este requisito de la circuncisión, porque ya nosotros, que somos gentiles, nosotros no somos judíos, entonces nosotros no necesitamos circuncidarnos. Y aquí lo va a probar el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos en el capítulo 2, versículos 28 y 29. La Nueva Versión Internacional, voy a leer de esta versión una vez más. Dice el verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente. Vuelvo a leer. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, hablando de cómo ese rito judío había sido hecho por tantas generaciones, que se tenía que tomar el prepucio del niño y se tenía que cortar, salía sangre, y esa era la señal del pacto. Versículo 29. Si no, acuérdese que esto se está hablando de la circuncisión, sino que es judío el que lo es en lo interior. Vuelvo a leer el verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Esa es la circuncisión en el nuevo pacto. La circuncisión es la del corazón.
Pero ¿cómo podemos ver esto, pastor? Fíjese bien lo que continúa. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la circuncisión ahora del cristianismo, del nuevo pacto, ya no era en el prepucio, ya no era exteriormente, ahora tenía que ser internamente y era la del corazón, porque la del corazón solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Por eso dice, no en letra, porque la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios es el que por medio de su espíritu circuncida el corazón del hombre para hacerlo partícipe de la Pascua. Alabado sea el nombre del Señor. Dios siempre ha deseado, mi muy amado, que su pueblo tenga un corazón circuncidado. ¿Solamente en el nuevo pacto? No, desde los principios. Cuando él comenzó a tratar a su pueblo, él quería que su pueblo tuviera un corazón circuncidado, pero no lo tuvieron. Ahorita vamos a ver que Dios quería desde el principio circuncidar los corazones de ellos. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al versículo 16. Ya lo miramos en el nuevo pacto, pero la pregunta sería, ¿quería esto Dios desde un principio o lo quiso hasta después? No, desde un principio. Ahorita te lo voy a probar bíblicamente. En Deuteronomio 10, versos 12 al 16 de la Nueva Versión Internacional, podemos leer. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Mira lo que está preguntando. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo el corazón y con toda tu alma. ¿Suena esto familiar de lo que hemos estudiado? Cuando estudiamos esas grandes lecciones preciosas, cuando estábamos estudiando las 10 vírgenes, gloria al Señor, ¿suena esto similar? Fíjate ahora lo que dice. ¿Qué es lo que él quería? Primeramente que tuvieran temor, pero un temor no de miedo, sino de respeto. Y que ellos anduvieran en los caminos del Señor, que lo amaran y le sirvieran. ¿Cómo? No con los labios, sino con todo el corazón y con toda su alma. Versículo 13. Y que cumplan los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué, pastor? Para que te vaya bien. ¿Para qué cumplimos? Para que te vaya bien. Versículo 14. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Versículo 15. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti, tú eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy, versículo 16. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón, quiere decir de la idolatría, de rendirle culto y adoración a otros dioses, que no sea el Dios verdadero, y ya no seas terco. El versículo 16 nos dice que el anhelo de Dios es que ellos se despojaran del paganismo, el cual habían cargado de sus antepasados por la esclavitud que tenían, y que ya no fueran tercos. Pero ¿dónde se iban a despojar del paganismo? En el corazón. El corazón tenía que ser el lugar donde ellos se tenían que despojar. Fíjese bien ahora, una vez más, ya estuvimos en el pacto antiguo. Ahora vamos a transportarnos al nuevo pacto. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 18 y 19, vamos a profundizarnos en esto porque es importante que nosotros entendamos lo que Dios requiere
de los hijos de Dios en lo que se trata de la circuncisión. En el versículo 18 y en el versículo 19 de 1 Corintios capítulo 7 dice así. Hace una pregunta. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso, quiere decir sin circuncidarse. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? A ver, vamos a leer una vez más. Me retrocedo. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Circunciso significa ser circuncidado como los judíos. ¿Ok? El apóstol escribe la carta a los Corintios y está diciendo, si uno fue llamado como judío y recibió la circuncisión, quédese judío, circunciso. Pero después dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, quiere decir sin la circuncisión de la mano, quiere decir los gentiles, aquellos que no somos judíos, no se circuncide, quiere decir no vaya a judaizarse. Versículo 19. La circuncisión nada es, ponga atención a esto, la hecha de la mano. La circuncisión nada es, solamente era una señal de pacto. Y la incircuncisión nada es, el tener la señal física o no, nada es, sino, aquí viene lo importante, el guardar los mandamientos de Dios. Porque aquel que verdaderamente es judío, quiere decir que cree en el Dios de Israel, no es exactamente el que se hace la circuncisión, sino aquel que cree y hace los mandamientos del Señor. Ahora fijémonos lo que nos dice Gálatas, porque esto es importante para que ningún hijo de Dios que haya creído en el Dios de Israel se vaya a judaizar. ¿Ok? En Gálatas capítulo 2, versículo 3. Y acuérdense que estos eran los requisitos para ser partícipe de la Pascua. Aunque estoy hablando de la circuncisión o de la incircuncisión, todo esto está enfocado en la Pascua, porque ninguna persona que no fuera circuncidara no podía ser partícipe de la Pascua. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Dios? Se estaba refiriendo al corazón de Dios en principio. Lo físico era para que ellos nunca lo olvidaran y cuando ellos lo hicieran se recordaran lo que era importante. Gálatas 2:3. Ahora bien, dice el libro de Gálatas, la carta. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado, ni siquiera Tito fue quien me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Tito, gloria al Señor, no era judío 100%. Él era un griego y caminaba con el apóstol Pablo. Entonces ahora era un discípulo de Pablo. Entonces, ¿qué pasaba? Los judaizantes querían que Tito se circuncidara porque según en las mentes de ellos era súper importante que él se circuncidara. Pero el apóstol Pablo comienza a debatir y a explicarles que la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión tampoco, sino guardar los mandamientos del Señor. Todo esto se trataba de eso, mis muy amados. Entonces, como nosotros, cuando somos partícipes de esta Pascua, eso es lo que está tratando de decirnos el Señor a todos nosotros. En el capítulo 6, vamos a ir al 6, ¿qué le parece? Vamos a ir al capítulo 6 de Gálatas y vamos a ver el versículo 12 al 15. Yo creo que esto es sumamente importante, hermano, entender cómo se es partícipe de la Pascua. Gloria al Señor. Los requisitos están puestos aquí. Lo que pasa es que las religiones falsas lo han engañado a uno y le han puesto un montón de requisitos que no son bíblicos. Fíjese bien lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, mi amado. En Gálatas capítulo 6, versículos 12 al 15, dice el verso 12. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo.
O sea, que ellos estaban haciendo todo esto en el nuevo pacto, seguían tratando de forzar a que la gente se circuncidara solamente para callarle la boca a algunos religiosos que andaban detrás de ellos y andaban diciendo, ellos también tienen que hacer esto. Pero la verdad que el apóstol Pablo explica rotundamente, gloria al Señor, implícitamente todo esto. En el versículo 13 nos sigue diciendo, ni siquiera esos que están circuncidados, hablando de los judíos, obedecen la ley. Ni siquiera ellos lo estaban haciendo correctamente. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse. ¿De qué? De la señal que ustedes llevarían en el cuerpo, como que fueran unas vacas marcadas para decir que son pertenencia de ellos. Las religiones falsas siempre quieren poner una marca en la gente, lo quieren marcar desde pequeños para decir que pertenecen a ellos. Lo triste es que la gente no se ha dado cuenta. Así como cuando uno es un dueño de una serie de ganados, de vacas, de becerras, de cabritos, ¿qué es lo que hacen? Los marcan. ¿Para qué? Para reclamar que ellos son los dueños. ¿Usted está entendiendo todo esto, mi muy amado? Las religiones falsas hacen lo mismo. Las religiones falsas le imponen a uno desde el principio de su nacimiento que tienen que hacer una cosa y que tienen que hacer la otra para ser verdaderamente hijos de Dios. Pero no es eso lo que dice la Escritura. La Escritura dice todo lo contrario a esto. Ellos son los que imponen para marcar la mente y los corazones de la gente para que ellos siempre crean que son de parte de ellos, pero no son de Cristo. Porque los que son de Cristo, fíjese bien el verso 14, en cuanto a mí, habla el apóstol Pablo, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Lo que está diciendo, miren, la única marca que tienen que tener ustedes es la cruz, el sacrificio, no verdaderamente una circuncisión que les puedan hacer los hombres, no una marca que ellos puedan declarar los que son pertenencia de ustedes. ¿Por qué muchos cuando nacen y comienzan a crecer, ellos piensan que pertenecen a una religión? Porque los marcaron desde pequeños. No porque sus corazones fueron circuncidados, sino que hicieron alguna ceremonia, algún ritual para marcarlos. Y les dijeron que ahora eran de esa manera pertenecientes a esta religión. Pero mi amado, todo eso es falso, todo eso son mandamientos de hombre, todas esas son liturgias. Gloria al Señor. Fíjate bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Gloria al Señor. De lo único que Pablo quería jactarse era de la cruz. Quiere decir, de predicar el evangelio, del sacrificio de Cristo y de su resurrección y de su venida. Versículo 15. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado, marcado. Gloria al nombre de Jesús. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Eso lo dijo el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Recuérdense que Pedro había sido enviado a los judíos. Él era lo de la circuncisión que tenía que llevarlos a Cristo. Pero Pablo había sido enviado ¿a quiénes? A los gentiles, aquellos que se encontraban lejos de las promesas de Dios. Pero continuemos todo esto porque aunque usted piense que esto no se está tratando de la Pascua, sí se está tratando de la Pascua. Porque aquellos que pertenecemos, gloria al Señor, a Cristo, y nuestros corazones son circuncidados, gloria al Señor, podemos ser partícipes de la Pascua verdadera. No aquellos que son religiosos, aquellos que fueron marcados desde pequeños, que les hacen creer que después de esto hay otra cosa para que tú seas partícipe de la cena del Señor. Eso es un montón de mentiras. Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Miremos ahora lo que nos dice la carta a los Efesios o a Éfesos, a la iglesia. Ahí en el capítulo 2, versículo 11 al versículo 13.
Una vez más, de la versión internacional voy a dar lectura. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, quiere decir los que no nacieron siendo judíos, los que no nacieron siendo judíos circuncidados, los que son llamados incircuncisos. ¿Quiénes son los llamados incircuncisos? Los gentiles. Aquellos que no nacimos en el judaísmo, aquellos que nacimos de padres gentiles, de naciones que no era Judá. Versículo, voy a volver a leer. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por la mano humana. Mucho cuidado de lo que hace la mano humana. Y quieren marcar a la gente diciéndoles, ahora sí eres de Dios por esto y lo otro. Vamos a ver qué dice la escritura. Porque desde pequeño los quieren marcar como que fueran ganado para reclamarlo. Por eso hizo la cual se hace en el cuerpo por la mano humana. Tengan cuidado. Verso 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encontraban los gentiles que no son judíos, los incircuncisos, los que nunca recibieron la circuncisión al octavo día. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, alabado sea el nombre, aquí viene lo bueno. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante ¿qué? Mediante la sangre de Cristo. No mediante una circuncisión, no mediante un rito, no mediante una ceremonia, sino mediante la sangre de Cristo, que nos acercó a Dios, la sangre de Cristo. Muy importante entenderlo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es la sangre de Cristo que nos hace ahora partícipes de poder participar de la Pascua del Señor. El convertimiento de corazón, aquella fe que se recibe al creer. Y después de creer, nos arrepentimos de nuestros pecados porque hemos creído y hemos entendido que somos pecadores. Y al habernos arrepentido, ahora procedemos a un bautismo en agua porque ahora hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ahora sí, la sangre de Cristo Jesús nos acerca a Dios. Aunque estábamos lejos, ahora nos hacemos cercanos. Aunque estábamos separados, ahora vamos a agregarnos. Aunque estábamos excluidos de la ciudadanía, ahora vamos a ser conciudadanos de Israel. Y aunque estábamos lejos de los pactos y de las promesas, ahora somos partícipes de ella. ¿Por qué? Por la fe. Al recibir la sangre, el sacrificio. ¿Y cuándo lo recibe? Cuando crees. Al creer, todo esto comienza a dar en el corazón de aquel hijo de Dios lo que Dios está buscando, la circuncisión del corazón. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora, la fiesta de la Pascua, mis muy amados, que miramos en Éxodo capítulo 12, gloria al Señor, debería ser una santa convocación, y no debía hacerse en esa celebración de esa santa convocación ningún tipo de trabajo. Vamos a entender esto.
Gloria al Señor. Mira lo que nos dice Éxodo capítulo 12, versículo 16. Éxodo 12, para todos aquellos que están apuntando. Gloria al Señor. Éxodo 12, versículo 16. Vuelvo a dar lectura de la nueva versión internacional. Mira lo que nos dice Éxodo 12, versículo 16. Dice, celebrarán. ¿Qué tenía que hacerse? Celebrar. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. ¿Por qué Dios dice que no se puede hacer ningún trabajo? En otras palabras, ninguna obra. Porque el creyente en Cristo Jesús, el que cree a la palabra, a la escritura, en Cristo Jesús, aquel creyente encuentra un verdadero descanso, reposo. ¿De qué? De sus propias obras. Todas aquellas obras que tratábamos de hacer, que nosotros pensábamos que nos podían justificar delante de Dios. Todas aquellas obras, déjame explicarte un poquito cómo trabaja esto del pensamiento humano. Mira, cuando una persona hace un mal, se siente mal en su corazón. ¿Y qué quiere? Reparar aquella mala obra que hizo. ¿Haciendo qué? En la mente de ellos, una buena obra. El humano siempre piensa de esa manera. Yo quiero que tú te examines el día de hoy y seas muy honesto conmigo. ¿Verdad que cada vez que tú has hecho algo terrible, pero terrible, verdad que tratas de repararlo, tratando de hacer algo bueno? Y tú piensas que eso te justifica. Cuando tú haces un daño grave, estoy hablando del ser humano, ni siquiera estoy tratando a Dios, del ser humano. ¿Qué es lo que tú tratas de hacer? O en ese momento, días después, semanas después, meses después, yo no sé. Trata de hacer algo bueno y comportarte diferente. Porque es lo que estás tratando de hacer. Estás tratando de hacer una buena obra en ese momento. Pero cuando esta celebración se estaba dando, una de las cosas que Dios instituyó es que ninguna persona podía hacer un trabajo. ¿Y qué es un trabajo? Es una obra física que se hace. Lo que nos estaba diciendo la palabra y nos quería enseñar Dios desde un principio es que si verdaderamente íbamos a recibir la Pascua completa, no podía ser bajo nuestros propios términos. No podía ser de que nosotros pensáramos que si algo hacíamos, no iba a ser a nosotros verdaderamente, ¿cómo puedo decir? Nos iba a ser dignos de hacerlo. Esta prohibición de que no se podía hacer ningún trabajo está hablando de las obras completamente. Cuando el cristiano verdaderamente encuentra el verdadero reposo, gloria al Señor, ¿qué pasa? Gloria a Dios. Cuando lo encuentra el verdadero reposo, lo encuentra en Cristo, lo encuentra en lo que Él ya hizo, lo encuentra en lo que ya Él hizo por nosotros. Por eso, si tú quieres descansar completamente en el Señor, lo primero que tienes que hacer es creer completamente de que Él ya lo hizo. Y todo lo que tú haces, gloria al Señor, es solamente un agradecimiento a lo que Él ya hizo por ti. En otras palabras, nada de lo que tú y yo hagamos puede verdaderamente recompensar lo que Él hizo por nosotros. Mi abuelita tenía un dicho y es que los favores no se pueden pagar. O sea, si alguien te hace un gran favor y si tú lo tratas de pagar verdaderamente, tú te quedas en blanco. Porque las cosas que hace la gente, las buenas obras que hace la gente, si verdaderamente fueron buenas, entonces, ¿por qué tú crees que debes de pagarlas? ¿Por qué tú crees que debes de pagar cuando alguien te hace algo bueno a ti? ¿No sería como tratando de recompensar lo que ellos ya hicieron? De la misma manera, cuando Jesucristo vino,
a la cruz del Calvario y derramó su sangre, cuando una persona trata de hacer unas obras, gloria al Señor, pensando que esas son las que le acercan a Cristo Jesús, erra completamente. Porque lo que estaba diciendo Éxodo capítulo 16, versículo 12, perdón, versículo 16, es que cuando dice celebran una reunión solemne el primer día y la otra en el séptimo día, en todo ese tiempo no harán ningún trabajo. Estaba prohibido hacer. Cuando se iba a la celebración del Cordero, cuando se iba a celebrar, no se podía hacer ningún trabajo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios lo iba a hacer todo por nosotros. Entonces el Señor, el Cordero de la Pascua, gloria al Señor, el Cordero de Dios, gloria a Dios, como nos dice la Escritura. Miren lo que nos dice la Escritura. Vamos a ir para allá porque yo creo que ya he explicado este punto bastante extenso. Gloria al Señor. Y quiero decir algo, humanamente hablando, la gente siempre quiere devolver los favores. Aunque no hay nada malo de eso, de hacerlo. El problema está en el pensamiento que tú puedes pagar a aquellos que ya te hicieron. Ahí es donde está el problema. El problema siempre va a ser en la humanidad, que siempre cuando alguien hace algo bueno, entre comillas, una buena obra, la gente quiere pagarla para atrás. O sea, tú me das un plato de comida y yo te doy otro plato de comida. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás tratando de pagar algo. Si aquella persona lo hizo con todo el corazón, entonces él no te está esperando que tú le des nada. ¿Sí me estás entendiendo? Eso no quiere decir que no seas agradecido. No te me equivoques, ¿verdad? No te me equivoques. De lo que está tratando Dios es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos verdaderamente de corazón. Pero ninguna de las obras que tú y yo podamos hacer delante de Dios nos entregan el descanso completo. El descanso completo solamente se encuentra en Jesús, el Cordero de Dios que quita completamente el pecado del mundo. Cuando Él lo quita, Él lo quita. Ninguna obra tú tienes que hacer para que Él te siga quitando el pecado o diciendo que Él te va a quitar más a ti que al otro. Yo creo que un día voy a hablar bastante extensamente en ese pensamiento que el humano tiene, porque ha corrompido verdaderamente, gloria al Señor, y ha tratado de manchar lo que la Escritura enseña. Cuando tú recibes el reposo de Cristo, cuando tú recibes el descanso de Cristo, no lo recibes por algo que tú hiciste, sino por algo que Él ya hizo. Gloria al Señor. En Mateo 11, gloria a Dios, versículo 28 al 30. Mira lo que dice el verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dijo que teníamos que hacer? Venir a Él. No dijo traedme a mí algo. Dijo venid a mí. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él. Aló. Aló. No está hablando de ninguna ceremonia que tú tienes que hacer. No está hablando de ningún trabajo que tú tienes que hacer. Solamente llegar hacia Él. Venir a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que iba a hacer Él? Nos iba a dar descanso. Por eso es el cumplimiento aquí. Porque durante, gloria al Señor, la celebración del Cordero Pascual, no se podía hacer ninguna obra de trabajo. Quiero quitar la mentalidad de las mentes que piensan que tienen que hacer algo. Gloria al Señor para ganar, gloria al Señor, el perdón de Dios. El perdón de Dios es gratuito. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Y creer no es una obra, absolutamente que no. Porque aún el creer es movido por Dios en el corazón. Porque recuerda que Dios da el qué, el hacer, ¿como qué? El querer como el hacer, Dios lo produce. No viene de ti, mi muy amado, discúlpame. Gloria al Señor, que te estabas amarrando un poquito la corbata y te estaba subiendo, gloria al Señor, el cuello. Gloria a Dios. Pero aquí
Los que reciben descanso son los que están trabajados y cargados. Los que ya dicen es suficiente, necesito un reposo. Y el único reposo que yo puedo recibir verdadero es el que Cristo Jesús me puede traer a mí. Ninguna religión, escúchame bien lo que te estoy diciendo, creyente, hijo de Dios, mi amigo, mi hermano, mi familia, ninguna religión te puede dar el descanso, solamente el Cordero de Dios. Por eso necesitas celebrar la verdadera Pascua, no haciendo ninguna obra para merecerla. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mira, bueno, pastor, no estamos llevando algo, pero fíjate bien lo que dice. Y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprende. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo iban a encontrar ellos descanso? Primeramente tenían que venir hacia Él. Segundo, tenían que aprender de Él, que Él todo lo iba a hacer en ellos. Versículo 30. Porque mi yugo, aquí es donde viene, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que pasaba en el judaísmo? En el judaísmo tenían tantas reglas, no estoy hablando de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios era lo que se tenía que cumplir. El problema era todo lo demás que ellos ponían encima de los mandamientos de Dios. Y ahí es donde está el problema con las religiones. Las religiones no te dan los mandamientos de Dios y te dicen que cumpla los mandamientos de Dios solamente, sino que te ponen un montón de tradiciones de los ancianos y te dicen que la tradición es igual que la escritura. No es cierto. No es cierto. La tradición escritural ya está escrita. La tradición de Dios ya está escrita en este libro que se llama la Biblia. En este libro, mi amado, ya está escrito. Aquí está todo lo que tú tienes que seguir. Las tradiciones de los hombres, de las religiones falsas, ellos quieren añadir todo el tiempo y añadir y dicen de que es interpretación de Dios. No es cierto, mi amado, no es cierto. Solamente abre la escritura y recibe lo que la palabra de Dios dice, porque mi yugo es fácil. ¿Tú sabes qué es lo que pasa cuando las religiones ponen carga sobre el pueblo? Gloria al Señor. ¿Tú sabes lo que pasa? Es una carga. Es una carga que el pueblo no puede sobrellevar. Pero cuando tú haces lo que Cristo Jesús te dice en su palabra, dice mi yugo es fácil y mi carga ligera. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dice el predicador. Los mandamientos de Dios en su palabra no son gravosos, son livianos y ligeros. El problema siempre ha sido la religión pagana, la religión que está llena de mandamientos humanos, la religión que está llena, gloria al Señor, de un montón de fanatismo, un montón de cosas que tienen que hacer que no tiene relevancia en absoluto con la palabra de Dios. Te dicen que dejes de comer cuando no tienes que dejar de comer. Te dicen que no debes de comer carne cuando debes de comer carne. Te dicen que hagas cosas que no están en las escrituras. Lo que hacen es tal vez darte un versículo y torcerlo para que tú creas que ahí está, pero no está. Porque la carga del Señor es fácil y ligera. Esos son los lindos mandamientos del Señor. No son una carga, son una bendición en la vida del Hijo de Dios. Mira, vayamos a Juan. Mira lo que nos dice Juan, capítulo 17, versículo 1 al 4. Vayamos a Juan. ¿Qué te parece, mi muy amado? Juan 17, verso del 1 al versículo 4. Dice así una vez más la palabra escrita. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tú también, tu Hijo, te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, hablando de toda la humanidad, para que dé vida, mira lo que estaba haciendo, para que dé vida eterna a todos los que le diste, quiere decir a los que creen en él. Verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Había dicho
los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, que no le conocían verdaderamente por todo el montón de liturgias y tradiciones y mandamientos del hombre. Ya no sabían comparar lo que era una cosa y cuál era la otra. El único Dios verdadero y a Jesucristo. Porque conociendo al Padre, conocían al Hijo. Y conociendo al Hijo, conocían al Padre, a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra. Él acabó la obra. Ya miraron. Ya miraron quién acabó la obra. Él acabó la obra que me diste que hiciera. Él vino a cumplir todo para que tú y yo solamente recibiéramos, gloria al Señor, esa salvación gratuita sin pagar nada. ¿Tú crees que tú puedes dar un centavo? Tú no puedes dar nada. Por eso la verdadera Pascua, tú la tienes que entender, que esto se trata de Él, no se trata de ti. Y cuando tú te sientas en una mesa a comer esta celebración, gloria al Señor, tienes que explicárselo a tu familia, a tus hijos, para que nunca sean engañados. Quiero terminar con esta cita en Hebreos capítulo 3, versículo 14 al versículo 19. Y mira que yo solamente estoy enseñando lo que la Escritura dice. Tú puedes apuntar todo esto y puedes leer toditito el capítulo con todos los versículos para que te des cuenta que escrito está y así es como dice la Escritura. En Hebreos capítulo 3, versículo 14 al versículo 19, nos dice lo siguiente. Fíjate bien, dice, porque somos hechos partícipes de Cristo. ¿Qué somos? Somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Que hicimos en el principio, todos aquellos que queremos ser hijos de Dios, creer. ¿Creer a quién? A Cristo Jesús, a la palabra de Dios, a la Escritura, como está escrito. No a los hombres, a la Escritura. ¿Ok? Entonces nos hizo partícipe de Cristo. ¿Ok? Pero tenemos que retener firme que la confianza del principio. Versículo 15, continuemos. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? En otras palabras, hubieron unos que oyeron, pero provocaron a Dios. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Mira, regresémonos a la Pascua del principio. Todos ellos salieron, pero provocaron a Dios. Versículo 17. Pon mucho cuidado a todo esto, mi amado. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. Después que Dios los había sacado, los había libertado, los había hecho partícipes de la Pascua primaria del principio. Los había sacado con mano poderosa, señales y prodigios había hecho. ¿Y qué hicieron? Provocaron a Dios. Desconfiaron de Dios. Hablaron en contra de lo que Dios estaba haciendo. Hablaron en contra todo el tiempo de lo que Dios hacía en ellos. Siempre quejándose. Aleluya. Dice el versículo 17. ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Quiere decir que 40 años pasaron para que todos aquellos que habían provocado a Dios fallecieran. Versículo 18. ¿Y a quién juró que no entraría en su reposo? En su reposo. Fueron parte de los que salieron,
fueron parte de los liberados, pero no entraron en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Quiénes no entraron en el reposo que Dios les había tratado de mandar? Que era lo que iba a pasar después en el nuevo pacto. La mayoría del pueblo de Israel no entraron en su reposo. ¿Por qué no entraron? Porque desobedecieron. Desobedecieron a Dios. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿Cómo desobedecieron? A causa de la incredulidad. ¿Qué fue lo que hicieron? No creyeron a Dios porque no le veían. No quisieron creer a Dios que les prometía grandes cosas a ellos. Por eso es importante completamente, mi amado, que tú entiendas la Pascua y el Cordero, que tú abras la Escritura, que tú abras bien este libro y escudriñes junto con nosotros cada una de las cosas que estamos diciendo el día de hoy, porque hay demasiada gente abriendo las Escrituras, pero torciendo los versos, acomodándolo a lo que ellos ya están haciendo, acomodándolo a sus tradiciones, acomodándolo a lo que ellos ya hacen. Y te dicen, mira, aquí está. No es cierto, mi amado, escudriña bien si verdaderamente es eso lo que Dios está diciendo o no. Por eso es lindo abrir la Escritura. Por eso es lindo que tú te des cuenta que aquí se encuentra todo lo que tú necesitas. Aquí está el principio de la Pascua. Aquí están los cumplimientos de la Pascua. Aquí se encuentra completamente todo lo que tú necesitas saber y entender en Dios. Por eso es importante que el Hijo de Dios tenga un corazón de querer aprender y que se vaya despojando de todos los pensamientos preconcebidos, gloria al Señor, que le han enseñado durante tantos años. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil descontaminar la mente y quitarse todo aquello que se has aprendido. Pero verdaderamente, si tú quieres celebrar la Pascua verdadera y quieres entender completamente que el Cordero Pascual está ahí y tú tienes que entender cómo tú vienes a celebrar esta Pascua y cómo tú puedes ser partícipe de ella, tú necesitas sacudir tu mente y dejar que verdaderamente el Espíritu Santo circuncide tu corazón y que verdaderamente creas como dice la Escritura, no como tú quieres creer, no como a ti te parece, no como tú quieres vivir, sino como Dios te dice que debemos de. Porque su carga, mi hermano, no es pesada, es liviana y también es ligera. Pero cuando tú verdaderamente abrazas la Pascua y al Cordero juntos, la Pascua y el Cordero van juntos, no van separados, son lo mismo. Así que mi muy amado, que el Espíritu Santo sea aquel que te continúe enseñando, mostrando, mira, los pastores estamos para instruir y enseñar, pero lo único que te puede dar la revelación de todo esto es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que te puede llevar a toda verdad y a toda justicia. Por eso el Hijo de Dios, aquel que se quiere acercar a Dios, debe de clamar y pedir constantemente al Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, revélame. Enséñame, instrúyeme. Enséñame tus caminos para yo no equivocarme. Porque los caminos del hombre siempre son malos. Pero los caminos de Dios son perfectos y honestos. Así que mi muy amado, decídete si vas a caminar rumbo a la Pascua verdadera y al Cordero, o si vas a seguir tú celebrando según tú la Pascua que religiosamente se te ha enseñado, pero que verdaderamente no tiene que ver nada con lo que esté escrito. Ten mucho cuidado de lo que tú escuchas y de lo que mucha gente ha tratado de enseñarte. Deja las tradiciones, deja los mandamientos de los ancianos como los fariseos hipócritas.
Abre la escritura. Para eso te doy los versos, para que tú mismo lo puedas leer, escudriñarlo y darte cuenta de lo que la escritura dice. No es tan difícil, muy amado. Cuando tú abres tu corazón y le pides al Señor que te enseñe, Él te lo va a enseñar. Mi trabajo solamente como pastor es tratar de enseñarte y dirigirte a la escritura, a Cristo Jesús, al Cordero Pascual, solamente hacia Él. Yo no te traigo hacia mí. Yo no te digo venir a mí, no. Yo no te digo venir a mi iglesia, venir a mi religión, no. Yo siempre te he mandado hacia el Evangelio de Cristo Jesús, hacia la salvación que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Tú no puedes decir que tú crees en la Pascua buscando a alguien más que te salve. Tú no puedes decir que tú crees en la Pascua y en el Cordero Pascual buscando a alguien más que te ayude. Es que Cristo no es suficiente para ti. Es que la Pascua y todo lo que Él hizo no es suficiente para ti. Tal vez para tu religión no lo es. Pero para el Hijo de Dios, que tiene ojos para ver y oídos para escuchar, sí lo es. Así que, mi muy amado, en el nombre de Jesucristo le pido al Espíritu Santo que te continúe abriendo el corazón y que continúes tú viendo lo que escrito está, mi amado. Que todo lo que yo voy a enseñarte y todos los hombres de Dios, los pastores evangélicos, queremos es que tú ames la Escritura, porque amando la Escritura amas a Dios, porque en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En otras palabras, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios con D mayúscula, era Dios. Así que amando la palabra, amamos a Dios. Que Dios te bendiga ricamente, pueblo de Dios, mis amados hermanos, iglesia del Señor Jesucristo, amada familia, mis amigos, mis compañeros, que podamos seguir estudiando este tema y que abramos el corazón. Recuérdate, humanamente nos podemos equivocar y si nos equivocamos lo único que tenemos que hacer es reflexionar y decirle al Señor, Señor, perdóname. Tú sabes que el arrepentimiento es lo más lindo que el hombre tiene, porque es el regreso a Dios. El arrepentimiento es dejar tus malos caminos, tus malos pensamientos, tus malos hábitos y ahora ir en la dirección correcta, en la dirección hacia la palabra, hacia Dios. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Que el Señor te bendiga de gran manera y te guarde. Y nos vemos en nuestra próxima lección. No te olvides de compartir nuestros videos y de darle un like y poner comentarios que solamente los hijos de Dios pueden poner. Los que no son hijos de Dios no pueden hacerlo. Solamente aquellos que somos inspirados por la palabra. El Espíritu Santo nos inspira para escribir y bendecir a todos aquellos que lo puedan leer. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. No te olvides